Salud y muy buenos días, estimados amigos. Muy bienvenidos a este nuevo podcasting de Multitude Factory que se llama Estrellas Emergentes. Hoy estoy con una invitada de lujo y voy a sacar un poco la mirada de la cámara porque yo te cuento, Steve, que te estuve stalkeando, como dicen los chicos, y entonces tomé algunos cuantos datos de tu persona. Veo que eres una EXP Realty, te dedicas a la parte de formación de conectores, eres miembro de National Association of Realtors, también del Miami Realtor, de Florida Realtor. Vi una treintena de vendedores a tu cargo y te seguí en YouTube. Vi que tienes en uno de tus canales, tienes 1185 seguidores, 1.18K, no bad. Y en Instagram estás por 14.000 followers. Todo esto muy lindo desde afuera, pero yo quiero saber por dentro. ¿Quién es Esti Soto como esposa, como mamá, como hobby, tiempo libre? Salud y bienvenida, Esti. Gracias, Víctor. Mira qué mensaje tan lindo. Gracias por esas palabras tan bonitas. Pero me fascina que hayas comenzado con los números. Tú sabes que yo soy amante de las estadísticas, pero siempre he dicho que nosotros tenemos diferentes sombreritos, ¿no? Que las personas somos multifacéticas. Y tal cual, yo soy mamá primero, soy esposa, soy hermana, soy hija y también soy líder de un grupo de agentes inmobiliarios y soy educadora. Quizás esa es la profesión que tiene mi corazoncito, ¿no? El sombrerito que se pone en mi corazón es la de educador. Me encanta compartir conocimiento y bueno, y eso ha traído varias repercusiones dentro del mundo laboral, pues, porque he crecido como profesional y he ayudado a otros a hacer lo mismo. Qué interesante. Yo te conozco antes de conocerte en persona, o sea, el día que tú me llamaste para trabajar juntos, yo ya te conocía. ¿Por qué? Porque Ajá. ya estabas algoritmizada. O sea, cuando a mí me entró la llamada de Tisoto, yo sabía ya quién es. O sea, hay una marca personal detrás de eso. Una vez también me llamó un cliente y me dijo, le pregunté de dónde me conoces y me dijo, Dios y el algoritmo me enviaron junto a usted. Las dos cosas andan, ¿verdad? La fe en Dios es importante y el algoritmo también. Quiero empezar esta entrevista de estrellas emergentes. Tú eres una de mis Rising Stars preferidas y quiero saber cómo fue tu camino desde América Latina hasta convertirte en esta figura reconocida en el mercado inmobiliario de la Florida. Tú sabes que mi historia no es la normal o la común de todos los inmigrantes que vienen, ¿sabes? Quizás con una mano adelante y una atrás, o de esos inmigrantes que vienen buscando, ¿no? El sueño americano. Mi historia es distinta porque la mitad de mi familia es americana, mi mamá es americana. Yo siempre he hecho el mismo chiste de que a mí me mandaban al colegio, pero no con arepitas con queso, como hacen los venezolanos, sino con sándwiches de mermelada y mantequilla de maní. Entonces, yo tenía ya una cultura americana muy, muy arraigada desde Venezuela por mi mamá y por toda mi familia americana. Y cuando decido venirme a los Estados Unidos, me vengo es con mi esposo, me vengo con Valdemar. Y porque quizás la situación política nos tenía cansados, ¿no? Y sí hubo un cambio muy fuerte en todo lo que era reinventarnos, ¿verdad? Profesionalmente por llegar a otro país, pero el cambio cultural no fue tan fuerte, quizás para mí, quizás porque ya venía con esa cultura, ¿no? Y para mí este es mi segundo hogar. Es como cuando tienes a mamá y a papá divorciados, ¿no? Yo tengo dos hogares y está Venezuela y está los Estados Unidos. Siempre me he sentido en mi casa y amo esta cultura, amo este país tanto como amo donde nací, pues, Venezuela. ¿Y qué te motivó a fundar Steve Homes? Porque yo entro a la página de Steve Home y es como un conglomerado de varias ideas, nuevos desarrollos, que alquileres, que rentas, que propiedades en resale. Cuéntame qué te motivó a fundar Steve Home. Mira, después que como aproximadamente 6, 7 años haciendo bienes raíces, un día yo tenía equipos muy pequeños, ¿no? De 5 o 6 personas y daba mentorías y trabajaba con agentes one on one. Y recuerdo que una vez en una clase grande que estaba dando en Gold Coast y habían como fácil 80, 100 personas, uno de los agentes me pregunta, ¿y tú no eres broker? Y yo, no, nada de eso, no quiero ver ese escenario, yo estoy muy cómoda donde estoy. Y me dijeron, Steve, pero si tú un día te decides y haces equipo, nos vamos contigo. Y me llamó la atención ver que se hizo eco, ¿no? De ese comentario y varias personas me lo pidieron, ¿no?
Y un día mi esposo me dice, ¿por qué le tienes tanto miedo al cambio? Y, ay, eso dolió. Y yo digo, no, ¿cómo que miedo al cambio? Miedo a nada. Y mi esposo es el que me invita, ¿no? A que asuma el reto. Y bueno, y entro a ISP, donde puedo ser líder de un equipo sin necesidad de ser broker, que fue lo que más me gustó. Y bueno, ya estoy. Ya somos casi 200. Estamos en los 194. Oh my God. ¿Cuál fue tu primer gran reto al entrar al sector de bienes raíces en los Estados Unidos? El mercado más dinámico del planeta y uno de los más exigentes y el que más genera. O sea, algún reto me tenés que contar, algún reto. No me digas que esto fue todo color de No, no, rosa porque no. no te lo tomo. Te voy a decir la verdad. El mayor reto para mí es que como latina, ¿verdad? Quizás improvisamos mucho y como va viniendo, vamos viendo, ¿verdad? Y en el mercado americano las cosas funcionan diferentes. Aquí hay estructura, hay regla. Y entonces yo tuve que pasar de la improvisación al, a generar una estrategia, ¿no? A crear un plan. Y eso me llevó tiempo. Me llevó tiempo entender que yo necesitaba plan y apalancamiento, que no podía trabajar sola, que no era que me lo podía montar todo en los hombros. Otra cosa muy típica de nosotros los latinos, que vamos con todo y nos comemos el mundo. Pero es que aquí tienes que trabajar en equipo. Tienes que aprender a trabajar en equipo y a trabajar con el especialista. Eso también, yo lo quería hacer todo. Una de las cosas que más me costó soltar fue la que te solté a ti cuando te dije, ayúdame a trabajar los hacks porque es que ya no puedo. No puedo seguir de pulpo haciendo mis cosas. Y aunque a mí me gusta hacer mis cositas, ¿no? Y poner mi ojito en cada uno de los detalles de lo que es mi negocio inmobiliario, tienes que aprender a delegar. Y a mí eso me costó desde el día uno. Todavía me cuesta, todavía estoy peleando con eso, de Sí. tener que aprender a soltar, ¿no? Sí, es muy diferente, es muy Sí. diferente. Yo veo que en mi país las cosas se manejan muy diferentes, que el mercado americano es brutal. Y después hay dos mercados americanos, el mercado latino en Norteamérica y el mercado americano en inglés. Y es otra vez un salto cuántico. Ya me darás una mano con eso, que tú que le entiendes mejor. Sé que te manejas mucho dentro de Estados Unidos, dentro de Canadá y también mucho en Latinoamérica al respecto. ¿Por qué Florida sigue siendo uno de los destinos más atractivos para el capital latinoamericano? Mira, Víctor, combina un montón de estrategias, ¿no? Fíjate qué pasa con Florida. Florida es un mercado que combina seguridad, rentabilidad y estilo de vida. A Florida la llaman la capital de Latinoamérica por la diversidad cultural que tiene. Entonces, cuando hablamos de Florida, el atractivo es enorme, es una inversión prácticamente asegurada. Y sí es verdad, es un mercado que sigue cambiando. Pero eso es bueno, que el mercado cambie, que se transforme, es bueno. Habla de que se está ajustando a los tiempos que estamos viviendo. No queremos un mercado como lo teníamos en los 50, ¿verdad? O sea, no, tampoco queremos un mercado como en el 2000, ni siquiera lo queremos como en el 2015, 2019. No, queremos que el mercado se ajuste, que cambie, que se reposicione. Y eso tiene Florida. Florida está tocando ese tambor y está marcando la pauta. Y eso es espectacular. También le sube el reto a la gente latino que tiene que vender Florida porque está en constante entrenamiento. No, no nos dejan, no nos dan respiro. Tenemos que todo el tiempo seguir la marcha y asegurarnos de seguir el plan para poder seguir vendiendo, ¿verdad? Para poder seguir al día y mantener la marca y la visibilidad. Incluso para mantenernos relevantes dentro del mercado, tenemos que mantenernos informados. Florida nos obliga a hacer eso. Yo me doy cuenta que ustedes están, entre comillas, sufriendo capacitaciones toda la semana, no es toda la Todos los días. semana, toda la semana. Entonces, Víctor, te llamo, pero es dentro de 2 días porque tienes la agenda llena. Tienen muchísimas capacitaciones Es urgentes, así. ustedes los sacan, que si no es desarrollo personal, que es la parte técnica, que es la parte, etcétera. Pero hoy no vamos a hablar de las capacitaciones porque si te meto en ese tema, tú me dejas sin time. Bueno, quiero saber cuáles son tus zonas preferidas. Yo conozco Miami, Tampa, Orlando. Cuéntame, ¿cuál es realmente el core del negocio en este momento para el comprador latinoamericano? Mira, lo bueno de tener un equipo tan diverso y tan grande es que he podido lograr puntualizar ciertos mercados que me encantan, pero que no podemos controlar tanto, ¿no? Porque cuando te quieres especializar, necesitas poner el foco y la atención en un mercado específico. Pero en este momento te puedo decir con seguridad
que Miami, ¿verdad? Y Broward están en un crecimiento explosivo y lo que se espera para los próximos 5 o 10 años es espectacular. Entonces, definitivamente dos mercados que no se pueden obviar, específicamente en Miami en la sección de ultra lujo, pero no solo para Canadá, que es uno de mis mercados más importantes, sino para los estados que están también dentro de los Estados Unidos queriendo invertir en Miami, como Nueva York, ¿verdad? Texas, de Carolinas. Son estados que tienen la vista puesta porque la rentabilidad y el tema de que no hay doble tributación lo hace súper atractivo. Ahora, no dejemos descartar que ¿cómo se llama? La raya, ¿verdad? La media que pedimos de inversión es tan alta que nos obliga a buscar soluciones para otros inversionistas que quizás no tienen esa disponibilidad. Entonces necesitamos trabajar mercados emergentes, ¿verdad? Al principio lo fue Orlando, pero Orlando ya se está comiendo su mercado. Ahora tenemos que buscar y prestar atención en las ciudades satélites que están creciendo, porque ahí es donde está la oportunidad. Ahí es donde está el crecimiento. Por Recordemos hace ejemplo, unos años cuando nació Orlando. Cuando Orlando empezó con este tema de nuevas construcciones, no todo el mundo quería comprar. Y mira cómo está ahorita. Está, pero completamente bloom, ¿verdad? Floreciente. Tenemos que prestar atención a esos mercados emergentes. ¿y cuáles son los tipos de propiedades que le gusta? ¿Hay alguna diferencia entre las propiedades que le gusta al mercado americano, norteamericano, y al mercado Sí, latinoamericano en español? ¿Cuáles son esas? ¿Hay algún sí. punto de unión o punto de separación con respecto a la preferencia de propiedades? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque gracias a que uno siempre está estudiando las estadísticas, te puedo decir que al inversionista extranjero no le importa. Al inversionista extranjero lo que quiere es rentabilidad y no le importa si es una casa, un townhouse o un apartamento. Si da los números y los números están en verde, el inversionista va. Pero el americano es distinto. Al americano le gusta que todo esté bien mantenido. El americano se va más por el concepto de los apartamentos. Incluso con los HOA. El concepto de HOA es importantísimo. ¿Qué es Cosa que no les HOA? gusta mucho. Por favor, me cuentas que el HOA. Ah, claro, ese es el mantenimiento, el pago de la asociación, ¿sí? O sea, ellos quieren tener todos sus servicios cubiertos, todas sus amenidades cubiertas y no les importa pagar la asociación mensualmente con tal de tener toda su estructura bien hecha, ¿sí? Ahora, el latino le gusta más el concepto más propio, le huye un poquito al tema de la asociación, de tener que pagar además del préstamo, pagar la asociación se le puede hacer más pesado, entonces buscan más flexibilidad con respecto a eso y he notado mucho interés por los townhouses, ¿verdad? O por las comunidades cerradas y de casas standalone, quiere decir que son individuales, ¿no? Las casas residenciales individuales, aunque sean pequeñas, pero que ellos sientan más sentido de propiedad. Recuerda que en latino queremos la casita, ¿verdad? Nosotros queremos esa casita ya definida con su arbolito al lado. Entonces, eso es súper importante para el latino. Y el latino muchas veces sacrifica ubicación por tener espacio. Para el latino es súper importante tener 4 o 5 habitaciones, porque quieren traer a los abuelos y quieren vivir, ¿sabes? Todos juntos. El americano no, cada quien en su casa. Entonces, son diferentes mercados. Ah, cada quien en su casa. Quiero, mira, a veces veo cuando recibo promociones, me sale por supuesto en la inteligencia artificial del Meta, del Instagram o del Facebook, mejor dicho, me sale mucho de los errores que no debes cometer. Bueno, primero a mí esas cosas así media negativas me da un poco de miedo, pero de cualquier manera quiero tocar el tema. ¿Cuál es el Claro. error que suele cometer? O sea, ¿cuál es, acá le decimos a mi país, cuál es la metida de pata característica del inversionista Superman y que se vaya a atropella al mercado americano sin estar debidamente asesorado? Mira, el inversionista tiene un error que es catastrófico y te lo puedo resumir en uno. Y este error se diversifica de mil maneras distintas. Cuando se compra con emoción y no con estrategia. Yo a mis inversionistas les pido, vamos a levantar una estrategia, vamos a armar una cartera de inversiones, vamos a exactamente entender qué es lo que quieres de esta propiedad, porque se enamoran de un apartamento, pero ese apartamento no le va a dar los números que requiere la inversión. Entonces tienen $500,000 para invertir y se enamoraron de un apartamento que no les va a dar la rentabilidad que necesita la inversión. Entonces a mí me gusta hablarle a los inversionistas con estrategia, con un plan, y después buscamos cuál es la propiedad que les gusta, que marca la pauta dentro de ese plan, o sea, que calza dentro del plan. Pero primero va el plan. Es tan importante que los
que los inversionistas se precalifiquen, ¿no? Que ellos mismos entiendan dónde quieren poner el dinero y qué es lo que quieren de esa inversión. Hay que hablar de números. Ahora, cuando el inversionista se enamora de algo, a mí me gusta hacerle el choque, ¿verdad? Entonces, esta es una inversión personal. Esto es para vacaciones. Esto no es una inversión con rentabilidad, ¿correcto? Y los obligo a enfrentar esa realidad porque lo que no queremos es a un inversionista que se sienta mal un año más tarde, este apartamento, esta inversión no me da los números. Claro, porque compramos con el corazoncito. Entonces es muy importante hacerlos, ¿sabes? Enfrentar la realidad. ¿Es una inversión o es una propiedad vacacional? Mi vecina se compró una casa de segunda mano al norte de Miami, como Fort Lauderdale, un poco más arriba. Solamente en plomero ya se gastó $6,000. Y me dice, yo no sabía, dice, ¿verdad? Y todavía le falta ver Caramba. tiene unas comadrejas en la parte de abajo en el cimiento de la casa y parece que el techo y la gotera entró en una gastadera de la cual dice, ay, Víctor, yo no sabes lo que allá cuesta la mano. ¿Sabes lo que me dice? Es mentira que en Miami es más barata la casa. No, es que es mentira, te fuiste a agarrar una casa de Chapomo. ¿Qué me puedes contar de eso a ti? Mira, a veces tenemos una disociación muy fuerte, ¿verdad? Entre lo que nos cuentan los amigos, lo que vemos en la internet y lo que dice el especialista. Yo les voy a pedir y les voy a urgir que escuchen al especialista. Es un especialista porque entiende el mercado, ¿ok? Los agentes que nos especializamos en la zona te vamos a decir, esta comunidad está hecha para rentabilidad máxima durante todo el año, concepto Airbnb. Y entonces eso te va a ayudar a entender que en esa comunidad no quieres vivir, porque vas a ver entrar y salir personas todo el tiempo y se te puede hacer estresante. No todo sirve para todo. En nuestro país estamos acostumbrados a que las cosas funcionan de una manera distinta y hay mucha familiaridad también, ¿no? Y el cambio de cultura, el cambio de uso, ¿verdad? De las comunidades es súper importante que lo entienda el comprador, el inversionista. Y para eso debes consultar al especialista. Tienes que asegurarte que ese especialista sea el traductor, ¿verdad? De lo que es el mercado hacia tus intereses. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, ahora yo te hablo desde el corazón de Latinoamérica, el especialista muchas veces está en manos de cualquier diletante hijo de vecino. Eso es la norma. Ahora, en Estados Unidos el especialista está certificado, licenciado, habilitado y rindió ciertos exámenes. O sea que hablar con que es un especialista. Cuéntame, ¿qué es un especialista en Estados Unidos de bienes raíces? Me encanta que hayas dicho eso porque en muchos de nuestros países los agentes inmobiliarios son agentes inmobiliarios porque les gustó la carrera, pero no tienen una preparación, ni siquiera tienen una licencia. En los Estados Unidos nos obligan a sacar una licencia y a mantenerla activa cada 2 años. Tenemos que Pero das preparar 2 años hay que... y cursar educación continua. Pero no solamente eso, como si no fuera suficiente, además nuestros brokerajes, que son las compañías en donde colgamos la licencia para mantenerla activa, estas compañías de brokeraje nos obligan a mantenernos constantemente en educación. Y si tienes la suerte de estar en un grupo como el mío, o sea, no tienes vida, porque yo además les doy entrenamiento adicional de marketing, de videos. Hoy se está entrenando mi equipo de cómo crear scripts con inteligencia artificial para grabar videos. Entonces imagínate tú, qué importante que te mantengas al día, porque nuestro marketing es digital. Entonces además tienes que hacerte un experto en redes y en medios sociales y aprender a conectar con la gente. Pero además vamos a eventos, Víctor, y te estamos conectados y hacemos networking. Y todo el tiempo tienes que estar leyendo, no solo el mercado y las estadísticas y los reportes de la asociación, sino a los especialistas que están contigo compartiendo el mercado y escuchando diferentes especialidades. No es lo mismo que yo estudie el mercado internacional o me especialice en Canadá, por ejemplo, al especialista que está vendiendo terrenos o al especialista que hace comercial o al especialista que solo vende nuevas construcciones locales. Y es que, como los médicos, parece mentira, tenemos que especializarnos y trabajar en equipo. O sea, hay que aprender a trabajar en equipo. ¿Y qué me dice que en la era de la comunicación, del internet y del chat GPT te llama un cliente y ya se la sabe algunos detalles más que tú? Es así, pero a mí me encanta. Yo sé que les dirá, a mí me fascina un cliente educado porque la conversación se lleva a otro nivel. ¿Ves? A mí me fascina un cliente que incluso siente que se las sabe todas porque la conversación va
¿verdad? De una manera más dinámica, es hasta más challenging. A mí me encanta un cliente que viene ya preparado, pero entiendo lo difícil que puede ser quizás para un agente nuevo que acaba de sacar la licencia, encontrarse con un cliente que viene con una lista de preguntas y de cosas que quiere verificar contigo y que tú no te sientas listo. Apaláncate, una vez más, lo acabo de decir, la importancia de trabajar en equipo, de asegurarte de trabajar con mentores. Mira, uno de los errores más graves que cometí como agente inmobiliario al principio es que yo tenía un mentor, uno, y era suficiente. Y yo hoy día, si pudiera hacer algo diferente al inicio de mi carrera, 10 años atrás, y es que escogiera 5 o 6 mentores distintos. Uno para marca personal, uno para bienes raíces, uno para aprender a hablar, otro para cámara. O sea, yo hubiera buscado cualquier cantidad de apoyo distinto porque no todos tus mentores hacen lo mismo. ¿Verdad? Todos nos especializamos en algo distinto y es tan importante rodearnos y conectar con la mayor cantidad de gente posible. Creo que hubiera buscado mucho más entorno y quizás el aprendizaje hubiera sido más rápido. No me gusta tocar el bolsillo de la gente, pero eso de los aprendizajes cuesta platita. Pero mira, mira lo que te voy a decir, Víctor, escúchame. Es Mm. cierto, todo eso de los mentores cuesta plata y estoy de acuerdo contigo. Pero mi abuelita decía, ¿qué prefieres? ¿El 30% de algo, el 100% de nada? ¿El 20%, el 10% de algo, el 100% de nada? Si no te preparas, si no te conviertes en el agente inmobiliario que tiene que puede vender propiedades millonarias, no las vas a vender nunca. Entonces, eso lo dijo Orlando Montiel, tienes que convertirte en el agente que venda propiedades millonarias. Y yo estoy tan de acuerdo con eso porque volvemos al tema de ChatGPT. Si no tienes la preparación, ¿cómo le hablas a un inversionista de ese nivel que te dice que tiene 5 millones para invertir, pero que tiene dudas con respecto al retorno o a la tasa de revalorización de las propiedades Broward versus Miami? Y si tú no entiendes lo que te está hablando y no puedes transformar eso en números y en oraciones clave para mantener la atención de ese inversionista, lo perdiste. Entonces el 100% de nada. Pero si estás trabajando con un mentor que sabe lo que eso significa y tú le dices directamente a esa persona, mira, yo tengo un especialista que trabaja con nosotros y vamos a trabajar esos números al directo, vamos a programar una cita y ese inversionista se sienta en una reunión y escucha a un equipo de 3 o 4 personas, todas muy bien ubicadas en su especialidad para darle el soporte a ese cliente, entonces llevas el 25% de una transacción porque hay 4 agentes involucrados, pero son transacciones de 10 millones de dólares. Dime tú, ¿vale la pena? ¿O lo vamos a tratar de hacer solos? Porque solos yo no he llegado nunca. Acompañada he llegado varias veces. Muy bien, me queda clarísimo. Ahora, bueno, atájate porque te vamos a entrar en un tema que Ok, quiere traer cierto desequilibrio. ¿Rentas cortas tipo Airbnb o rentas largas? ¿Cuál es tu preferencia? las dos. No hay No, forma. no, no me digas así, No, me tienes que cerrar no. una. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Es que las dos tienen sus ventajas. No depende de mí, depende del cliente. Nunca va a ser mi preferencia, va a ser lo que mi cliente necesite. ¿Qué es lo que mi cliente necesita? Y eso es un error que cometemos todos los agentes inmobiliarios. A mí personalmente me llama mucho la atención las rentas Airbnb, pero me parece que el riesgo siempre es mucho más alto que el de las rentas cortas. Y a título personal me gustan las inversiones más seguras, sin tanto riesgo. Así que las inversiones de rentas largas que estén en verde me gustan mucho más, pero realmente yo no puedo influenciar a mi inversionista y he aprendido que mi mensaje tiene que ser bien claro. Tengo que saberle decir al cliente dónde está en los puntos positivos y negativos de cada uno y entender cuál es la necesidad del cliente para darle la respuesta que él necesita. Y he tenido clientes que no les conviene Airbnb, no les conviene, es demasiado estrés, una renta larga donde una vez al año tienen que pasar por la renovación es suficiente. Pero hay otros que quieren diversidad de portafolio y prácticamente los invito a que vean los dos escenarios y a que tengan los dos tipos de renta dentro del portafolio. Una vez más, siempre va a depender del cliente. A veces el tema Airbnb está un poco sobrevalorado. La gente cree, voy a ganar 40% al mes porque tal cosa. Está un poco sobrevalorado el tema Airbnb y también, y en Europa ya está satanizado, en Barcelona, en Ámsterdam, en Venecia. O sea, que yo, Víctor Morales, de repente le tengo un tantito de miedo al Airbnb, o sea, a la renta corta. ¿Cómo tú me sacarías ese miedito? Todo depende de la estrategia. Las rentas cortas son súper efectivas
y tienen una rentabilidad mágica, parece un unicornio dentro de real estate, porque realmente son impresionantes. Pero el secreto de las rentas Airbnb es que haya una estrategia de fondo. Hay un proyecto en este momento en Miami, que no lo voy a nombrar con nombre y apellido, pero hay un proyecto en Miami, creo que son dos incluso, que estábamos hablando esta semana, mi compañera Carlina Madera y yo, con un cliente internacional en México, y le decíamos, estos dos proyectos están dando renta garantizada por 2 años. Y el cliente se sorprendió, uno, ¿verdad? Tiene renta 3 meses, el otro tiene renta Airbnb diaria, y le decíamos, los dos son espectaculares. ¿Por qué? Porque te están asegurando la rentabilidad de creo con un ingreso del 6-7% anual. Es que es impresionante ver cómo estos proyectos están diseñados para que el developer te diga, yo me aseguro de que esté rentado los primeros 2 años. Mira, si se renta 2 años, ya no importa. ¿Qué va a pasar el año 3? ¿Sabes por qué? Porque la propiedad ya tiene historial. La propiedad ya pasó a ser una inversión de verdad. Y cuando esa persona decida, por ejemplo, venderla 2 años más tarde, ¿dónde van a estar esos números? En verde, porque el developer lo prometió y lo cumplió. No hay forma de que no cumpla, ¿ves? Y el mercado tiene una demanda tan alta, pero tan alta de este tipo de propiedades, que el developer se siente cómodo diciéndote que lo va a rentar los primeros 2 años, que él se encarga. Entonces, sí, Airbnb es definitivamente un súper negocio inmobiliario, pero yo recomiendo que busques estrategia, saca los números, ve bien qué es lo que quieres hacer. No es lo mismo una propiedad de Airbnb en Miami, en el centro de Miami, en Brickell, con rentabilidad garantizada, que otro proyecto espectacular, pero completamente distinto en estrategia, un townhouse, ¿verdad? En Orlando, de 6 habitaciones, que además necesitas un diseñador que acomode todos los cuartos y los tematice, ¿verdad? Que tengan tema Disney o tema Universal, para que puedas realmente llenarlo, porque hay números que dependen de estrategia 100% y hay otros que dependen del developer. Una vez más, estrategia. La estrategia es lo que va a garantizar el éxito del Airbnb. Ante una oferta tan grande, un abanico de ofertas realmente tan grande, qué señales miras tú para identificar cuando un proyecto determinado vale la pena? Tú sabes que esa pregunta me la hizo Carlina hace poco, ¿no? Porque yo Mm. siempre veo proyectos y de repente digo, no, ese no va, ese no lo voy a promover, no quiero que me lo nombren, no, no me da la corazonada. Y la verdad es que yo creo que después de tantos años en el mercado, hay ciertos indicios, ciertas cosas que pasan que yo veo y digo, esto se va a comer el mercado, y hay otros que veo y digo, este es uno más y no estoy tan segura de que va a calar, ¿no? Mira, creo que el proyecto que yo siempre veo en pro son los proyectos que están hablando a una necesidad evidente del cliente. Entonces, cuando el proyecto nace hablándole a la necesidad del cliente específica de la zona donde se está construyendo, ya está. ¿Sabes? Ese proyecto va y va con todo y va pensado en el cliente. Hay muchos proyectos que se lanzan donde el developer es obvio que quiere un mercado, que quiere ganar un espacio, pero la necesidad del developer sobrepasa la necesidad del cliente. Y cuando eso se ve obvio, yo recomiendo que te pares, porque entonces el developer no está considerando el mercado lo suficiente. ¿Ves? Cuando las necesidades del cliente están por encima, ¿verdad? Y se ven obviamente más marcadas que las necesidades del developer, entonces ese es un proyecto con el que yo me lanzo 100%. Muy bien. ¿Y qué haces con ese cliente que ojeó, navegó, se confundió todo, te llega con una ensalada rusa en la cabeza y no sabe lo que quiere, pero medio que sabe todo, pero no sabe lo que quiere? ¿Cómo le manejas a ese cliente que es muy característico cuando ya tiene, lo único que tiene claro es que quiere sacar de su país su $1.000.000 para proteger su patrimonio con un ladrillo en Norteamérica? Pero después el resto te llama, entre comillas, para confundirte. ¿Cómo refinas esa venta? Mira, a mí me encanta el cliente que está sobreinformado. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es un detox, ¿no? Y le hago preguntas muy claves para saber si realmente él sabe a dónde va o si lo que tiene es exceso de información. Cuando el cliente no tiene una estrategia clara, entonces yo le despicho todos los globitos. Yo voy con un alfiler y voy despichando los globos. Y cuando él crea, se da cuenta de que no tiene un plan,
para ejecutar, que lo que ha estado es window shopping, ¿verdad? Ha estado mirando y mirando y mirando, pero no tiene Un una plan. decisión, no tiene un plan. En ese momento, uno, se crea la necesidad del especialista y él dice, ok, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es mi plan? Y dos, cuando el plan entra en escena, ¿verdad? Y él ve que se tiene que ejecutar una estrategia, inmediatamente se descarta el 90% de las cosas que le estaba viendo. ¿Ves? Entonces, cuando la estrategia está bien definida, se entra en acción. Yo siempre le digo a mis clientes que hay tres claves, ¿verdad? Tres cosas que ellos tienen que tomar en cuenta. La ubicación, la reputación del desarrollador que estamos viendo, porque necesitamos evaluar los proyectos por reputación, sobre todo para el inversionista, y el plan de salida. Y entonces, cuando ellos no tienen ninguna de esas dos cosas o ninguna de esas cosas claras, sobre todo plan de salida o reputación, entonces en ese momento yo le digo, ok, vamos a descartar todo lo que no cumpla estas tres. Y quedan dos proyectos en la mesa. Le digo, muy bien, ahora a estos dos vamos a ver cuál funciona mejor con esta estrategia. Y en ese momento la inversión es obvia. A mí me gusta cuando el inversionista siente que está respaldado, que tiene la información correcta. Y otra cosa que hago es que les mando una minuta, como un resumen después de cada entrevista. Yo mando un resumen. Le digo, bueno, hablamos de esto, este es el plan, esta es la estrategia y estos son los siguientes pasos. Y así evito que se confunda o que se me vaya por las ramas para ¿sabes? O que termine, qué sé yo, viendo 10 videos en Instagram y regrese más confundido que ayer. Más Es muy mareado. importante el seguimiento. Perfecto. Estuvimos hablando 30 minutos sobre el cliente. Ahora quiero hablar un poco, me quiero ir hacia Soto. ¿Confiaría el cliente en un agente de bienes raíces que no tiene marca personal? Mira, yo no voy a decir que no es posible, pero en el mercado tan competitivo en el que vivimos hoy, es prácticamente inexistente la posibilidad. Yo le digo siempre a los agentes con los que trabajo y a los que les doy mentoría que tienes que trabajar en ti mismo, que necesitas construirte en una mejor versión de ti misma y que tú eres tu marca, tu cara es tu logo. Y si tú no trabajas en ti mismo y te conviertes en la mejor versión de ti todos los años, entonces es muy difícil que un externo, ¿verdad? Una persona que no te conoce, te escoja. Pregunta, ¿te escogerías tú mismo? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer en el espejo. Si yo tengo $1.000.000 para invertir, ¿me escogería a mí mismo o escogería a una persona mejor preparada? Y en ese momento tienes que chocas con una realidad y es que necesitas preparación. Pero no solo preparación, marca y dejarle saber a tu audiencia, que no es solamente la audiencia en las redes sociales, sino tus clientes, tu base de datos, que estás continuamente en entrenamiento, que estás todo el tiempo preparándote, que estás al día, que sabes qué es lo que dicen los reportes. Eso a la gente le encanta y a los inversionistas los excita porque los obliga a ver que hay personas que viven de eso y que su trabajo es mantenerse al día. Y entonces ese inversionista te escoge con intención y decide trabajar contigo porque tú estás preparado. Esa es tu prioridad, no es un hobby. Y se lo digo todo el tiempo a los agentes, una vez más, este no es un hobby, es una profesión y tenemos que tratarla con respeto. ¿Y me puedes hacer así como un paquete chiquitito de cómo construiste tu marca personal y qué tiempo llevó ello y en qué colabora para que imprimirle confianza al cliente? Sí, mira, ojalá pudiera hacer algo chiquitico. La marca se Mm. construye con tiempo, Víctor. Muchos agentes creen que en 3 meses hicieron marca y generaron reputación y no es así. Mira, lamentablemente, y digo lamentablemente porque va contra todas las expectativas de los agentes inmobiliarios, construir marca y reputación lleva tiempo. Y necesitas de tres cosas, ¿ok? Necesitas ser constante, consistente y confiable. Y si no somos esas tres cosas, no vamos a conseguir una marca, no vamos a conseguir reputación. También es cierto que la gente quiere construir reputación de la nada. La Mm. gente no confía en la persona que no ve de manera frecuentemente, ¿verdad? Hoy estaba invitada también en un live esta mañana en YouTube y recuerdo que una de las cosas que mencionaron es que los compradores necesitan por lo menos 6 intervenciones, 6 contactos antes de decidir confiar en ti. Pero no solamente 6 conversaciones, sino 6 videos tuyos, 6 interacciones con el cliente. Los clientes no deciden, ay, qué bien me cae Víctor, dale, vamos a comprarte. No, 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 ellos necesitan ver que tú estás ahí. La pregunta es, ¿qué tanto estamos conectando con nuestros clientes? Y estamos dando información de valor, porque esa información de valor no es venta.
Más allá de vender, necesitamos educar, necesitamos compartir. Cuando educamos y compartimos, la venta es la consecuencia de ese trabajo. La venta se genera sola. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro trabajo como especialistas. Es que cuando abrimos la boca, realmente es el momento de máximo lucimiento. Exactamente. Poder, el hablar es un superpoder y hoy día esto, el Zoom y todas estas cosas de la tecnología nos ayudan muchísimo. Ahora quiero entrar en un campo que está muy de moda y quiero saber si la inteligencia artificial en qué nos va a colaborar o destruir como agentes de bienes raíces. Mira, algo que he escuchado mucho es que la inteligencia artificial va a reemplazar la mayor cantidad de profesiones en el mercado en este momento. Y eso es mentira, absolutamente total. Yo no considero que la inteligencia artificial llegó para reemplazarnos. Considero que vino como herramienta. ¿Sabes quién sí va a reemplazar a otro? El agente que utiliza inteligencia artificial va a reemplazar al que no la use. Eso sí va a pasar. El agente que no se prepara, que no está al día, que no está conectado con la tecnología, va a reemplazar al que no lo es, al que va a ser reemplazado por el que sí la usa. Entonces necesitamos mantenernos al día. No hay forma de eso no es conmigo, eso no es contigo, estás en camino ya de salida, ¿no? Estoy viendo la puerta de salida. Es muy importante que entendamos que estar al día con la tecnología es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra educación continua. ¿Ok? Entonces sí creo que la tecnología vino para quedarse, la inteligencia artificial ya está aquí, ¿ok? O sea, está y con raíces. Y ahora solo vamos para arriba. Entonces, aprender a quitarnos las limitaciones mentales, ¿no? De que quizás es muy complicado, de que eso no va conmigo, y entrenarnos continuamente. Te cuento, Víctor, que mi esposo está haciendo un máster de inteligencia artificial. Y llega un momento que yo le digo, mira, ya estoy saturada, o sea, yo le digo, no puedo más con tantas, ¿sabes? Tantas herramientas y tantas cosas y un máster de ahí, o sea, pero ¿para qué? Y después digo, wow, qué maravilla el abrir tu mente de esa manera y decirle, dale, ¿sabes? Desbórdate con información que después yo filtro, después yo digo, voy a usar esto, voy a usar esto y voy a usar esto, y estas son las tres nuevas herramientas con las que voy a llevar mi negocio. Nueve Ese es mil mi... hay en este momento. 9.000 hay en este momento. 9.000. Yo estoy con tres nomás, ya estoy con la cabeza hecha un bombo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿el cliente va a querer ser atendido por el factor humano o por la inteligencia, por un bot de una tarjeta, por un robot de la inteligencia artificial? Yo creo que seguimos siendo nosotros y la inteligencia nos sigue aportando valor, ¿ok? Pero sigue siendo, por ejemplo, en mi caso, yo dudo que la inteligencia me vaya a reemplazar en redes. Eso no va a pasar. Pero incluso el público no quiere escuchar al robot dando este mensaje. El público no quiere que tú entrevistes al robot, ¿verdad? Porque yo puedo preparar al día de hoy que vivimos, Víctor, muérete, que yo puedo preparar un avatar que te responda a todas esas preguntas. Sí. Porque yo tengo un avatar en ChatGPT que actúa como yo y te puede responder todas esas preguntas. Pero te cuento, además, que para probar al avatar le puse la lista de preguntas que me ibas a dar hoy. ¿Y sabes lo que pasó? Que me dio respuestas que no iban a ser humanas. Entonces le Ay, dije, ay, 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 ay. ninguna de esas respuestas suenan a ti. Tiene lógica porque están basadas en todo el contenido que está en la red y en todo lo que él sabe de mí, pero le falta la parte humana. Y entonces, ¿cómo hacemos una entrevista como esta que estamos haciendo hoy si no va a ser Estila que te hable dentro de la cámara? O ¿Qué sea, tal tiene que ser qué tal uno. si me envías tu avatar en vez de estar tú en la reunión? Yo me voy a dar cuenta que es una criatura sintética. Exacto, y puntual, y No. dejó de sonreír y de interrumpirte. Ajá, ¿ves? Quiero, antes de llegar a los 40 minutos, si un inversionista latino hoy tiene $200.000, ¿verdad? ¿Qué le hablarías? Depende de la estrategia una vez más, pero con $200.000 podemos hacer muchas cosas. Podemos, dependiendo de lo que el cliente necesite, que para mí siempre va a ser una respuesta estándar, Víctor, depende del cliente, pero con 200.000 podemos reservar una unidad hoy mismo en Miami. ¿Sí? Si tú me dices que tienes $200.000, pero al mismo tiempo te digo, esos $200.000 podemos ir por el 50% de una unidad en Homestead y se va a pagar sola.
Ya no tienes que preocuparte por eso porque te da para que se pague sola. O O sea, podemos yo te poner, pongo hoy los $200.000 de ti y la cola de lo que compremos cueste 400, 500 o 600. Existe el mecanismo para que se pague por sí solo. pero por supuesto, pero depende del producto, ¿ves? Porque en Miami no la vamos a hacer que se pague sola, pero quizás en Homestead esos 200.000 los ponemos en una propiedad que se puede rentar sola. Y que no solamente se renta sola, sino que se renta en verde, con todos los gastos pagos y entonces se está pagando el loan solita. Y esos 200.000 se pusieron a trabajar. O los podemos poner en Miami, en una propiedad de ultralujo, la reservas hoy y en marzo, abril pagas el otro 80%. Eso va a depender del inversionista, pero hay muchos escenarios y todos son espectaculares. Depende de cuáles son tus necesidades y de dónde los quieres poner. En Tampa están haciendo preconstrucciones, ¿verdad? Pero no de proyectos gigantescos, sino de casa por casa. Y entras con $180.000. Entonces tienes que ver dónde quieres poner esos $80.000, esos 200, y dónde se ve tu estrategia de inversión más alineada a el proyecto que sea que estás viendo. La otra vez ya te conversamos un rato por teléfono y yo te dije, tú eres el oráculo. Sí. Pero, o sea, eres el oráculo porque se cumplieron muchas cosas que hablábamos en el mundo del real estate y por supuesto tienes muchas más horas de vuelo, ¿verdad? Por eso quiero a que saque un ratito tu bola de cristal y me diga, eh, ¿qué ves en Miami dentro de 3 y 5 años en el mercado inmobiliario? Saca tu bola, Mira, dame el oráculo. ¿sabes qué pasa, Víctor? Que el mercado es cíclico. O sea, y todos los mercados tienen ciclos, ¿verdad? Y arrancan y caen y vuelven a arrancar. Y cuando estudias desde afuera los ciclos, te das cuenta que es normal, ¿verdad? Son diferentes generaciones y entramos en diferentes ciclos y las cosas vuelven a pasar. Mira, Florida va a seguir creciendo con mucha fuerza, pero específicamente el sur de la Florida, lo que es Miami, Broward, incluso en el centro o todas las zonas de Orlando y Tampa van a seguir creciendo con muchísima fuerza. Hay que invertir en ciudades satélites. ¿Quieres una proyección? Ahí la tienes. Invierte en las ciudades que están a 15 minutos, ¿verdad? Porque se está creciendo tan rápido que va a llegar a esa ciudad y esa ciudad se va a repotenciar, ¿verdad? Y entonces en el momento que esa ciudad satélite se repotencia, ¿qué pasa? Suben de valor. Entonces sí, yo he estado pidiéndole a mis inversionistas que vean ciudades satélites, porque en 3 5 años esas ciudades satélites se están haciendo centro de esas ciudades que se siguen expandiendo. Pero esto no es nuevo, pasó con Miami. Hablamos de Miami cuando Miami es así, así chiquitico, pero ahora es la gran Miami y todo entra dentro de Miami. No, 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 es que todas esas ciudades satélites que rodeaban a Miami han sido absorbidas por el éxito de Miami. Entonces ahora Wynwood y hasta Brickell y todas estas zonas se fueron desarrollando y fueron creciendo y los inversionistas han ido invirtiendo y entonces ahora ellos forman parte, ¿no? de Miami. Pero qué bonito ver, ¿verdad? Que el florecimiento de estas zonas es tan masivo que permite que el crecimiento de estas ciudades se vaya comiendo las ciudades satélites y las vaya exponenciando. Entonces, la bolita de cristal dice que hay que invertir en ciudades satélites, que no puedes seguir esperando. Yo vi un video en estos días en Instagram que decía la propiedad que me quería comprar hace 10 años costaba $500.000, pero un año después costaba 550 y 5 años más tarde costaba 700 y hoy cuesta 1.200.000. Entonces, mira, esa oportunidad que perdiste hace 10 años, ya no la tienes, pero en vez de mirar atrás, vamos a mirar al futuro. ¿Sabes que el crecimiento de la Florida, y aquí voy yo con mis estadísticas, ha sido continuamente hacia arriba en los últimos 21 años? O sea, Ay, nunca ay, se ay, han ay. revalorizado las propiedades. 21 años continuamente revalorizándose. Entonces, ¿en qué momento vamos a hablar nosotros de evaluación? O sea, eso no existe. Aquí nosotros siempre vamos para arriba. Lo que sí pasa es que a veces el mercado paga por exceso y después volvemos a pagar en el precio del valor. Pero la revalorización de las propiedades siempre va en aumento. Este es el único lugar del mundo, me atrevo a decir, porque ni siquiera Dubái, donde las propiedades se siguen revalorizando de esa manera. Entonces, ¿qué mejor inversión que saber que lo que estás comprando solo va para arriba? Te cambio de tema. Switch. Ok, vamos con ¿Cuál, eso. cuál fue el momento más satisfactorio en la carrera de Stizoto? Wow, he tenido muchos, Víctor.
Te voy a hacer con mucho cariño, te voy a decir que quizás el más bonito fue cuando mi esposo me obliga a salir de mi área de confort y a los 7 años me dice, inténtalo. Yo estaba negada realmente a hacer cambios dramáticos. A mí me cuestan esos cambios, parece mentira. Y mi esposo me sacude, ¿verdad? Y me dice, pero ¿a qué le tienes miedo? Vamos con todo. Y darme cuenta que 3 años más tarde tengo una línea de 180, 190 y pico de agentes y que he podido construir un negocio inmobiliario no solo para mí, sino para ellos. O sea, el ver la forma en la que he crecido exponencialmente es muy humble, ¿no? Me hace pensar mucho en que quizás me tardé, ¿no? Pero todo llega en el momento que Dios decide y eh, eso es lo que más orgullo me da. Tengo un orgullo infinito por los agentes que entraron conmigo viendo clases recién sacado su licencia del curso de ventas de Gold Coast y hoy son líderes dentro de la industria y son top producers. Entonces, poder ver el crecimiento de mis agentes de cero a donde están ahorita es un gran privilegio. Para cerrar, y la última pregunta a la cual te someto, después ya te doy la libertad. ¿Cuál, Ok. cómo cuál es el mensaje que le puedes dar al inversionista inseguro en Latinoamérica para invertir en tierra americana? Que te asesores. Tienes que asesorarte. Busca un agente inmobiliario que conozca el mercado. Busca un agente que entienda la zona. Busca al especialista. Los inversionistas no necesitamos, y te lo digo en plural porque mi esposo también es inversionista, no necesitamos ser expertos. El que tiene que ser experto es el agente que te representa. Entonces, asegúrate de escoger el agente que te represente, que sea experto en la zona. Todo lo demás va a llegar por añadiduría. Necesitas un agente experto. Califica a ese agente. Asegúrate de que estás trabajando con un especialista. Y ya de ahí en adelante vamos con todo. Perfecto, Steve. Quedamos en que cerraríamos en menos de una hora para no hastiarte. Yo te quiero invitar próximamente porque hoy vimos Steve Holmes. Hay otra Steve instructora, hay otra Steve marketer, hay otra Steve con plataforma propia para marketing inmobiliario. Yo conozco tres o cuatro Steve. ¿Me aceptarías otras invitaciones? Mira, siempre, Víctor, a mí me fascina conversar contigo. Me encanta. El único reto es mantenernos debajo de una hora porque nosotros picamos y nos extendemos, ¿verdad? Empezamos. Pero siempre que tú me invites, cuentas conmigo. Bien, muchísimas gracias y a todos los amigos que nos siguen en esta audiencia, muchísimas gracias. Suscríbete, ¿verdad? A nuestro canal y especialmente a esta entrega semanal en la cual vamos a ir por estrellas emergentes. Gracias, Steve, y hasta el próximo. Gracias a ti, Víctor. Me lo disfruté muchísimo. Besos. Suscríbanse. Gracias.